Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez la invitación para este gran congreso, en este tercer congreso de atención primaria en pediatría. Y el tema que vamos a abordar está relacionado con un problema mundial. Cada vez más estamos viendo enfermedades relacionadas con animales y cómo el ser humano de una forma incidental o en una forma directa se ve infectado y ocurre en él una enfermedad. En general voy a hablar de las zoonosis porque son más de 240 hasta este momento ya eh, descritas, y hoy vamos a abarcar rápidamente algunas nuevas que están surgiendo. Aunque son enfermedades ya conocidas, no se les había encontrado relación con la zoonosis. El concepto de zoonosis se refiere, según la Organización Mundial de la Salud, desde 1956 a este concepto, y habla justamente de cómo estas enfermedades pasan rápidamente de ser propias de las áreas donde cohabitan estos animales, como pueden ser estas enfermedades, pueden ser virus, bacterias, parásitos o en general otros agentes no convencionales, pero que de alguna manera están en relación estrecha. Hoy día estamos viviendo lo que se llama animales de compañía. Hay en otras ocasiones maneras de adquirir la enfermedad en personas que trabajan en granjas o en lugares de alta exposición, como pueden ser terrenos aledaños a las casas. Ustedes recordarán que esta enfermedad fue un azote hoy día, hablando de SARS-CoV-2, pero recuerden ustedes que desde el 2002 ya se habían identificado algunos síndromes, como el síndrome respiratorio agudo severo, y que estaba relacionado con algunos agentes de contacto, como pudieron haber sido camellos. Posteriormente, en Arabia Saudita se ocurrió en el 2012 el famoso síndrome respiratorio del Medio Oriente, también relacionado con estos animales. Y finalmente, en el 2019 vivimos una emergencia mundial que todos ustedes ya conocen y que se le trató de relacionar con eminópteros o bien con el famoso pangolín. Aquí hay un concepto muy importante. El contacto de las personas, sobre todo en los mercados en donde se expenden este tipo de animales, ya sean exóticamente para convivir con ellos en casa o bien como ingesta de carnes de este tipo, conlleva estos problemas. En México ya desde los 70 empezaron a documentarse diversas alternativas de manejo, y ya se tenía una lista de enfermedades que había que estar vigilando en esta zoonosis. Destaca la rabia canina, como vamos a ver más adelante un poquito sobre ella. Hoy día ya no es un problema en sí el CAN, sino la rabia que se adquiere de otra forma, más silvestre, y en donde están implicados otros animales. También la brucela, que es un problema en el Bajío, pero que también están apareciendo ahora en otras partes del mundo, y van a ver ustedes por qué. Encefalitis equina, entre otras, influenza aviar, salmonelosis, que también puede ser un problema de salud pública en tiempo de calor, en las playas o en la ingesta de alimentos no bien cocidos. La tuberculosis, que hoy día también es un problema mundial por la gran tasa de resistencia a los antifímicos. Y otras enfermedades más que aparecen aquí, alguna lista, pero por ejemplo, ellos ya hablaban de garrapata. Aquí en México pues estamos hablando de enfermedades relacionadas con rickettsiosis, hoy día también el tifo, que puede estar relacionado no solo con garrapata, sino con la picadura de otros animales, como pueden ser de alguna manera los
piojos y pulgas. ¿Quiénes corren más riesgo? Bueno, los patógenos pueden propagarse a los humanos a partir de cualquier punto de contacto. Valga que alguien viaje a otro sitio y esté expuesto a lugares en donde estén estos animales o estos domesticándose algunos otros, como pueden ser aves. Los mercados vienen siendo un lugar de alto contagio, por ello ahora se trata de llevar un buen control en ellos, incluso algunos lugares que no cumplan las características sanitarias necesarias, pues son clausurados. Los trabajadores de granjas son de más riesgo y bueno, y los animales exóticos también cada vez más. Las personas compran, por ejemplo, algunas ardillas o pueden comprar algunos animales relacionados con salmonela, como pueden ser serpientes, también que originan estas enfermedades. Creo que el ejemplo más claro de lo que está sucediendo en el mundo es la viruela símica. La viruela símica, como pueden ver ustedes en este cuadro, inicialmente era endémico en el África. Posteriormente, por el contacto del ser humano con estos animales, adquiere la enfermedad y después el ser humano viaja y se hace no endémica, aparece en otras partes del mundo y a través del contacto de persona a persona, a través de sus secreciones o de vomites, transmite la enfermedad. Luego entonces estos animales corren el riesgo de contraer enfermedades como puede ser como ratas, zorros o mapaches. Aquí estoy hablando que la urbanización y la destrucción de sus hábitats de estos animalitos están llevando estas enfermedades zoonóticas a un contacto más directo con humanos o bien con otros animales que también no padecían estas enfermedades. La viruela símica en México no tiene mucho que se ha registrado y las entidades más afectadas hasta este momento, hasta el último reporte de este año, de abril de este año, nos habla que es endémica en lugares como México y Jalisco. Ya se describió la historia natural de la enfermedad, que más o menos tiene una incubación de aproximadamente 2 semanas, y después una historia que lleva a un periodo de infección que va desde la aparición de una pequeña vesícula, primero una mácula, después una vesícula, una pústula que se umbilica y esto hace que el diagnóstico diferencial, sobre todo en niños, esté indicada más hacia la varicela. El problema también aquí es que los pacientes que tienen viruela símica tienen diferentes etapas o estadios de estas lesiones en la piel. Ese es un diagnóstico clínico muy importante a considerar. Como pueden ver en el mapa, la enfermedad prácticamente está en todo el mundo, excepto algunos países, pero de África brincó a Europa y a América y a muchas partes, ¿no? A la parte asiática. Todos van a ser vacunados. Afortunadamente existen biológicos que tenemos que aprovechar porque hoy día las tasas de vacunación, sobre todo en niños, ha disminuido mucho. Sin embargo, después de esta pandemia creo que tenemos que tomar algunas estrategias para que se estén vacunando los niños, sobre todo, y existen vacunas para esta enfermedad. De estas vacunas existen 2, pero están indicadas en grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Se están considerando pacientes inmunodeprimidos, pacientes con homosexuales de contacto piel con piel o en relaciones sexuales anales. Es más riesgo. Entonces existen 2 vacunas que aquí están documentadas y que únicamente están indicados en grupos de riesgo o en trabajadores de la salud. Otra enfermedad relacionada con vectores, de alguna manera también está considerado el dengue dentro de las enfermedades zoonóticas. Hoy día el mundo está viviendo una gran, si no epidemia, una gran endemia de esta enfermedad originada por mosquitos
No traemos nada en contra de la Aedes aegypti, sino nosotros, los humanos, a través de no cuidar el medio ambiente, hemos originado que haya migrado de lugares selváticas, ahora de playas en donde se puede ver en áreas cálidas, ahora ha migrado el animalito a otros estados, refiriéndome a México, que no tienen playas, como puede ser San Luis Potosí, como pueden ser algunos estados del centro como en el Distrito Federal. Ha habido casos de dengue, entonces aquí y la presencia de huracanes o de áreas devastadas o inundadas hacen un pico de esta enfermedad. De acuerdo a la OMS, estas han aumentado enormemente en el mundo y están relacionadas al cambio climático. Aparecen casos en áreas que no son ahora selváticas, sino que están deforestadas prácticamente. Allí tiene que sobrevivir el Aedes aegypti, que no solamente transmite el dengue, sino está relacionada con 5 o 6 enfermedades más. Desde los principios del 2023 se han registrado brotes, desde este año, que han ido en incremento. Hoy día estamos hablando de muchos casos, se han prácticamente duplicado. Lo peor de todo esto es que han aparecido casos de dengue grave en pacientes que han padecido la enfermedad por algún serotipo, ahora por otro, y en ese momento puede considerarse un estado de más riesgo, de ahí que este grupo es el indicado para ser inmunizado. Este es un reporte muy reciente de nuestro grupo, lo hicimos este año, y estamos tratando de llamar la atención de dengue neonatal. El dengue neonatal, aquí están 5 casos que fueron vistos en hospitales de Jalisco, y son generalmente niños prematuros y en las cuales las madres tuvieron dengue en ese momento y pasan la enfermedad al bebé. De estos 5 casos, 4 sobrevivieron y uno falleció. Entonces tiene uno que estar muy alerta porque un niño recién nacido que presenta fiebre y que la mamá también tiene fiebre o tiene el antecedente de días antes de haber tenido dengue, tiene la posibilidad de padecer este. Entonces vea, por ejemplo, el inicio de la fiebre fue entre el día 3 y el día 7. O sea, en estas 72 horas después del nacimiento de un bebé, aparte de descartar sepsis o alguna infección urinaria o alguna deshidratación, incluso tenemos que pensar en el recién nacido febril que puede estar padeciendo dengue en un lugar en donde exista endemicidad del problema. Este es otro problema grave, este es un reporte muy reciente del grupo del doctor Torres, en donde habla que la enfermedad zoonótica es reemergente ya en México. Aquí están algunos antecedentes que han pasado el año pasado y este año, casos que aparecieron en Oaxaca, por ejemplo, 3 casos confirmados y sospechosos de esta enfermedad por murciélagos. Este tipo de enfermedades también se han reportado en otros lados del país, como puede ser también Nayarit. Y otros casos, recién se comentó un caso en enero en Sonora por contacto con un perro rabioso, pero también hubo un reporte que no está anotado aquí que fue por un contacto con un gato que tenía la enfermedad. Entonces, la rabia es un problema emergente hoy día y que tenemos que estar muy listos en saber qué hacer. Existen 2 ciclos epidemiológicos, una rabia que es urbana y una rabia que es silvestre. Ambas son un problema de salud, pero hoy día más la rabia silvestre, en donde otros animalitos, como pueden ser zorros, zorrillos, mapaches y otros mamíferos. Aquí en San Luis Potosí, donde yo radico, ha habido casos reportados de contacto con mapaches de niños que han tenido la posibilidad de rabia. Otros animales que también pueden ser en forma indirecta transmisores de la enfermedad son vacas, cabras, ovejas, cerdos, caballos que han sido mordidos por murciélagos. Pueden transmitir también el virus a las personas al ingerir estos alimentos. Eso es otra forma por la cual también se puede transmitir la enfermedad. Aquí están algunas estadísticas de lo que está pasando en México. No me voy a detener en ellas, pero está destacando la presencia de, por ejemplo, de quirópteros, estamos hablando de los murciélagos, 5 casos en Michoacán, 5 en Nayarit, y así a Oaxaca aparecía con 0, pero tiene ya 3, y así ha ido cambiando la estadística. Entonces, este ya es un problema de salud pública para México.
¿Qué tenemos que hacer? El médico de primer contacto tiene que aprender a manejar estos casos. Tiene que hacerse un lavado exhaustivo con agua y jabón de la lesión. Si no se sabe bien, estos animalitos que son nocturnos, los murciélagos, y que entran a las casas, que son pues unas casas muy sencillas que tienen huecos y que permite que entren, sobre todo en los lugares cercanos selváticos, como ocurrieron los casos de Oaxaca, que fueron en la costa oaxaqueña. Pero ¿qué se tiene que hacer? Bueno, aquí están los esquemas. No podemos de alguna manera decir vamos a observar el caso como se hacía anteriormente. En estos casos está indicada un esquema que puede ser profiláctico, una preexposición, y como puede suceder con nuestros amigos que se dedican a atender a los animalitos, que pueden ser nuestros amigos veterinarios. Entonces, aquí están los esquemas y en quienes está indicada la inmunoglobulina. Hoy día quisiera hablarles un poquito sobre la hepatitis E, que es un problema hepático. Ustedes conocen más la hepatitis A, la hepatitis B y C, pero ahora la hepatitis C está siendo ya un problema también zoonótico y está apareciendo principalmente en áreas como el sur de Asia y el este de Asia, pero también la gran esperanza es que ya los chinos en China ya están desarrollando una vacuna, y ahorita les voy a presentar su experiencia de ellos con esta vacuna para evitar que estén apareciendo tantos casos en el mundo. La OMS dice que existen 20 millones de infecciones en todo el mundo, lo que provoca 3.3 millones de casos sintomáticos. El resto quiere decir que son asintomáticos. Es una enfermedad cosmopolita, el virus es un calicivirus, no voy a tener en esto. Se ha hecho ahora endémica porque hay sitios de conflicto, como puede ser hoy las guerras que están originándose en el Medio Oriente, o como la guerra que está en Croacia. Estas áreas de gran conflicto son lugares donde hay gran desplazamiento de poblaciones, y esto hace que enfermedades que no existían en los lugares hacia donde se desplazan se presenten. Existen los genotipos 1 y 2, que son los que más atacan al humano. El 3 y 4 es el que circula más en cerdos, jabalíes, ciervos, y que de alguna manera también podemos adquirir la enfermedad al ingerir ingesta de carne de estos poco cocida, sobre todo de cerdos, que es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Tiene un periodo de incubación que tampoco me voy a detener en él. Sin embargo, tomemos en cuenta que como todas las hepatitis, esta puede ser fulminante, que existe un grupo de alto riesgo, como pueden ser las mujeres embarazadas, pueden contraer la enfermedad en el tercer trimestre, incluso originar mortinatos en sus bebés. Se notifican infecciones crónicas también por esta enfermedad, sobre todo en personas inmunodeprimidas. También la transmisión puede ser de una embarazada al feto, y aquí están las curvas de IgM y algunas estrategias de laboratorio para poder sospechar la enfermedad, decir esta tiene un cuadro agudo o esta ya nada más es portadora de la enfermedad. Las pruebas adicionales incluyen la reacción de la cadena de la polimerasa. No existe un tratamiento específico. Vean ustedes las diferentes pruebas que se realizan, están aquí anotadas 6, y que nos ayudan de alguna manera a decir quiénes son de menos riesgo, quiénes ya no son contagiosas, quiénes tuvieron un tratamiento y ya tuvieron una buena respuesta al mismo, quiénes están padeciendo una enfermedad y quiénes son portadores. No existe un tratamiento específico, siempre se hospitalizan los pacientes con hepatitis E, ocasionalmente hay reportes en revistas de enfermedades infecciosas mexicanas de hepatitis C, que a veces es un problema llegar al diagnóstico en pacientes con síndrome febril de etiología desconocida. El manejo actual es con interferón, y existe un mecanismo de prevención. Los pacientes portadores tienen que ser aislados, se tienen que cuidar los vomites, ellos expulsan el virus a través de las heces y de secreciones. Entonces aquí la clave está justamente
en un suministro de agua adecuado, porque eso es lo que ha pasado en las grandes migraciones o en las grandes guerras, que el agua se contamina, o el extremo que se me hace algo, un crimen de humanidad, como puede ser el contaminar el agua con diferentes patógenos, como ha pasado en las guerras biológicas. A nivel mundial, entonces, el riesgo se puede minimizar mediante prácticas higiénicas de primer nivel, evitando el consumo de agua que no tenga una pureza conocida. Entonces, estamos hablando que el potabilizar el agua es una gran manera de evitar esta enfermedad. Aquí está lo que les decía. La infección se ha hecho zoonótica hoy día porque es transmitida por camellos y esta es una amenaza potencial porque el camello en áreas como Arabia, en muchas áreas del África, viene siendo un medio de transporte, un medio de consumo en mercados también. Ahora se está comiendo mucho la carne del camello. Entonces la OMS ya hizo una alerta en decir aguas. Existe un brote de hepatitis por el agua y por también que el agua se contamina, se contamina con las heces de estos camellos. Entonces, este es un riesgo hoy día en el mundo. Aquí está lo que está pasando también con los camellos. Vean ustedes cómo, aun cuando existe un sitio, este es un trabajo que se hizo en China en relación a cómo ellos están protegidos porque ya se están vacunando con hepatitis, para la hepatitis E. Países con información de detección de virus de hepatitis en camellos. Aquí están varios ya marcados en azul y verde. Las tasas de infección entonces son a través de sus heces. Estos genotipos en estos camellos dromedarios, hay 2 estudios ya bien hechos en relación a qué genotipos están circulando en ellos. En camellos de Medio Oriente y Oriente existe una infección humana con el genotipo 7. Se ha asociado con el consumo de la carne, pero también con la leche de los camellos, porque también se ingiere la leche. Vean ustedes, estas son 2 fotografías de Sudán del Sur, como de alguna manera vean esta contaminación y esta manera como los niños están en contacto con este medio ambiente y ellos ya lanzaron una campaña de vacunación en estos campamentos con un éxito sensacional. Pero muchos niños y muchos grupos que emigran no tienen esta posibilidad. Existe entonces una vacuna que es la Ecolin, recomendada por la Organización Mundial de la Salud desde el 2015. Esto es un hito muy importante, marca un punto muy importante, que esperemos que esta vacuna de hepatitis C, cuando ya empiece a aparecer endémicamente en América, se tenga disponible también en las cartillas. Vamos a hablar un poquito de otras enfermedades emergentes, como puede ser brucela. Ustedes recordarán que brucela está relacionada sobre todo en algunos animales caprinos, pero también ya está brincando a otros animales. De otra forma, aquí está un mapa de cómo se está distribuyendo esta enfermedad a través de otros animales en otros lugares del mundo. Aquí está algún esqueleto de tipo genotípico de esta enfermedad de Brucella melitensis, que es la que está sucediendo ahí, y cómo tiene diferentes codificaciones de acuerdo al lugar donde se esté encontrando. Puede ser en Afganistán, en Egipto, en Irán, en Irak, en Israel, y va cambiando de acuerdo a los lugares donde se está encontrando, es decir, este genotipo es diferente. La brucelosis del camello se ha diagnosticado en todos los países donde se crían camellos, excepto en Austria. Luego entonces ya también otra vez los camellos están apareciendo como una posibilidad de esta enfermedad. Existen métodos serológicos, reactores serológicos, no voy a detener en ello. Muchos países se están viendo entonces comprometidos con esta enfermedad en el Asia, por la urbanización de la leche y la carne de camello, entonces también ya es un riesgo porque ya existe un comercio incontrolado de animales en una forma discreta en todo esto. La brucela también es es un problema de salud pública muy importante. La brucelosis, el consumo de leche de camello no refrigerada, también es un alto riesgo. Este es un reporte del año pasado, lo que está sucediendo ya
con un valor significativo, este estudio hecho por el grupo del doctor Roes, haciendo este reporte. Entonces, la brucela es una zoonosis presente en países en desarrollo. La OMS está formando 500,000 de casos al año. En México se reportan 13,677 casos, y aquí resalto una manera tan sencilla de hacer el diagnóstico hoy día con el famoso test de rosa de Bengala, que la mayoría de los laboratorios lo tienen disponible. Este es un estudio con unos serodiagnósticos convencionales como Bruselas CAP y otros más con técnicas de ELISA, que tampoco me voy a detener. Este es un reporte de atención primaria de este año. La brucela es la segunda enfermedad zoonótica más extendida en Pakistán. Y aquí está un niño, nunca se va a sospechar porque los cuadros son abigarrados, no son clásicos, pero en este caso se hizo el diagnóstico de brucela, se le dio el tratamiento, que son tratamientos triples o dobles, y no son cortos, es de varias semanas o meses de tratamiento. Este es otro reporte también que ellos ya están presentando. La orquitis por brucela es la segunda forma más común de brucela complicada. Así es que si tenemos un adolescente o un niño con una masa en cualquiera de los testículos, pues la primera posibilidad que tenemos que tener es que sea una enfermedad de tipo maligna. Sin embargo, siempre hay que considerar si las pruebas de gonadotrofinas están negativas y no se documenta tuberculosis, por ejemplo, se ha agotado esto. La tercera posibilidad es que sea una brucela, una orquididimitis, orquitis por brucela. También la brucela se está presentando en Arabia Saudita. Este es un reporte de Mosari del 2020 y otro reporte más que existe en relación a esta enfermedad. La brucelosis está siendo endémica en estos lugares y tiene que ver entonces con la posibilidad que la mamá tenga esta enfermedad. Aquí están los mecanismos de transmisión. Entonces también puede ser a través de la leche materna, que se ha documentado ya. Y aquí está un reporte mexicano. La doctora Graciela Arciga hizo un trabajo muy interesante de brucelosis que salió publicado en el 2021 en la revista chilena, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este estudio, alrededor de 77 pacientes, la mitad de las muestras fueron confirmadas con brucela. Claro, eran cuadros clínicos posibles de brucela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando sospechemos brucela con esa fiebre ondulante, sobre todo, ese es un dato clínico muy interesante, y ahí que todo niño febril o paciente febril se tiene que seguirle una curva térmica que nos va a dibujar justamente el dato clínico más interesante para poder sospechar el diagnóstico. Quiero también resaltar que la pasteurización térmica de la leche de vaca no es hoy día como se está diciendo que puede ser algún avance de hoy. No, el doctor Luis Pasteur desde sus primeros estudios ya de muchos años, él mostró que era la mejor manera de evitar muchas enfermedades. Esta teoría ha servido hoy día para evitar muchas enfermedades, dentro de ellos brucelosis, salmonelas, infecciones derivadas de algunos tipos de estreptococos y muchos otros que colonizan la leche, estafilococo, etc. Luego, entonces, tenemos que pasteurizar. Esta es una prevención general de esta enfermedad. Existen métodos de prevención de estas enfermedades a nivel de la comunidad. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que ver que la ingesta de estos productos cárnicos sean de la mejor manera. Debemos evitar en lo posible estar consumiendo carne de animales exóticos, porque esto está llevando a que exista más tráfico de animales, más sacrificio de animales para los mercados, que finalmente en ese mercado negro no existe una medida sanitaria perfecta. Entonces, todo esto se puede evitar fácilmente con 2 o 3 medidas importantes. Ha ocurrido hoy día el lavado de manos. Siempre que los niños estén en contacto con animales, siempre tienen que lavarse las manos, sean conejos, cuyos,
animalitos que se venden en los mercados o que se exhiben. Siempre se tiene que cuidar. Dice la Organización Mundial de la Salud que este es el mecanismo más importante para evitar la adquisición de estas enfermedades. El 6 de julio lo dictó la Organización Mundial de la Salud como el Día de la Zoonosis. Es un día donde nos recordamos de lo importante que es prevenir este tipo de enfermedades. Existen campañas en todo el mundo relacionado a esto, y aquí me voy a detener un poquito porque, por ejemplo, la enfermedad por arañazo de gato, pues hoy día tenemos en casa muchos tenemos animales de compañía. No dudo que tienen un valor sensacional, son parte de la familia. Tenemos que ser también dueños no sé, tenemos que estar siendo dueños bastante responsables y hacer a los niños responsables, que tener una mascota hoy día es algo bonito, pero que conlleva también un compromiso de cuidados en sus heces, en sus vacunas, en despulgarles. Simplemente al despulgar a los gatitos evitaría la enfermedad por arañazo de gato, que se requieren recursos efectivamente. Y como pueden ver ustedes, entonces la primera obligación de nosotros es velar por la salud de los animales de compañía. Sabemos que si tenemos animales de compañía, la posibilidad de las personas de morir de un infarto, de deprimirse, tienen menos posibilidades si tienen una mascota, si tienen peces. Recordar, por ejemplo, que los peces también conllevan enfermedades a los niños, sobre todo bacterias gram positivas, como pueden ser estafilococos, y pueden ocurrir también E. coli, las gram negativas, pero también las tortugas de orejas rojas se dejaron de vender en el mundo mucho porque se relacionaron con encefalitis. En México el doctor Castañeda reportó 5 casos, de los cuales 1 murió y 4 niños quedaron con secuelas graves por estas encefalitis originadas por virus transmitidas por estas tortugas de orejas rojas. Luego entonces debemos entender que tenemos que seguir estudiando la zoonosis, pero también tenemos que involucrar a las familias en la comunidad al cuidado del agua, a la pasteurización de la leche, a tener medidas de atención primaria como es el lavado de manos. Miren, este es un dato muy preocupante. Cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados en México. Debemos entender que los animalitos no son regalos, no son juguetes. Entendamos que son individuos que tenemos que cuidar, que tenemos que de alguna manera proteger. Esto sucede, ya viene la Navidad, en un par de meses. No son regalos. La venta de animalitos sucede en ese tiempo, en el Día de Reyes, en San Valentín. Pero ¿qué pasa meses después? Febrero, marzo, ya que pasó esto, se tiran a la calle porque no los pueden cuidar, porque no tienen los recursos, porque el perrito o el gatito deja sus heces donde él quiere, pues sí, no tiene el espacio. Entonces, si no se educa, si no se ayuda, si no se vacuna, a ese perrito está condenado a morirse, y entonces lo que sucede es que son abandonados en la vía pública. Esta es una visión muy general de lo que es estas enfermedades zoonóticas. Tenemos que estar muy alerta a los médicos de atención primaria con medidas tan sencillas como las que ya mencioné, pero que tienen un efecto muy importante para prevenir todas estas enfermedades. Es casi seguro que seguirán apareciendo muchas otras más, y tenemos como médicos estar preparados y estar revisando y presentando nuestras experiencias sobre este tipo de enfermedades que cada vez están apareciendo más en el mundo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, estoy para servirles. Esta es mi dirección, y quiero aprovechar para invitarles a nuestro congreso que también viene para el 30 de noviembre aquí en San Luis Potosí. Va a ser un gusto atenderlos.
está relacionado con enfermedades infecciosas y seguramente que ahí se van a tocar muchos puntos relacionados con las enfermedades zoonóticas. También quiero promocionarles este libro que está disponible por la Universidad de Puebla. Es un libro sobre vacunación en el niño, en donde abarca todas estas estrategias para evitar muchas enfermedades que están relacionadas, algunas con animales. Estoy para servirles. Muchas gracias por su atención.